entender todo ese proceso oral que se llama tradición. Entonces pasó a un proceso escrito que guarda esa misma tradición porque lo que se quiere es transmitir el mensaje, pero cuando se escribe ya se hace a través de un vehículo que es una forma literaria. Eso es como elemental, que no podemos, si ya está escrito, tiene una forma literaria escrita. Entonces eso yo lo entiendo cuando veo el proceso de oral al manuscrito, cómo se va poniendo por escrito y cómo se van mezclando las tradiciones. Eso estaba en los primeros videos que yo les compartí, pero eso pues es que cada quien los vea, ¿verdad? Porque si no los ve, eso queda vacío. Y después lo que se ha compartido cada semana es Cautivados por la Palabra, que es ¿qué dijera yo? Es un trabajo que hacen de ir explicando libro por libro. Entonces, son 7 videos que se están poniendo como para apoyarlos en la comprensión y para que se den cuenta que es casi lo mismo que dice un sacerdote y que es lo mismo que está en Buenas los libros. tardes. Entonces, buenas tardes. Entonces, es un tema de facilitarles a través de los videos. Entonces, porque yo debo de disculparme, porque el padre Porfirio escribió que la persona que preguntaba, que no entendía, pues al final dice que se salió del curso porque no le pareció la forma como se está transmitiendo, pero la verdad, yo soy honesta, me disculpo, pero no puedo hacer más, porque les comparto y ya será de ustedes, de que bien, se está grabando la clase con el teléfono para que lo tengan, ya se les ha compartido, no sé si la vuelven a ver o no la ven, porque ahí sí no sé yo. Entonces, el punto es, el material de apoyo es los videos, tanto para entender el proceso del oral a lo manuscrito, o sea, lo escrito, lo que hacen los agiógrafos y lo que hacen los escribas, lo que nos llega hasta nosotros, pero a nosotros nos llega ya a partir de la imprenta. Entonces hoy tenemos una especie de pequeña biblioteca, porque son 73 libros. No es un solo libro, eso lo tenemos que entender perfectamente bien. Cuando nosotros vamos a una librería a comprar un libro, le vemos el título y luego vemos quién lo escribió y luego vemos atrás de qué se trata. Y entonces es lo mismo pasa con los libros escritos aquí. Pues ¿quién lo reveló? Pues es Dios. Entonces ahí no hay pierde, es Dios que está dando un mensaje que se está dando a conocer y eso pues es así, no es que si me gusta, si no me gusta, si me propone o no me propone, es Dios quien está hablando. Entonces, si Dios está hablando, pues yo escucho y trato de entenderlo, de responderle, y eso es lo que hacemos en Introducción a Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dio a conocer? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de él? Porque él lo dio a conocer, no porque nosotros no lo imaginamos. Entonces, eso que él dio a conocer es el mensaje, pero cuando está escrito en una forma literaria y esa forma literaria es el vehículo o es el ropaje de ese mensaje. Yo no puedo quedarme con el ropaje ni con el vehículo, tengo que entrar al mensaje. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto hasta hoy a través de contexto literario, contexto histórico, lo que es revelación, inspiración, es eso, ¿verdad? Es ver cómo Dios realmente se quiere dar a conocer, pero no solamente para darse a conocer, quiere compartir parte de su divinidad o su divinidad con nosotros. Entonces es Dios que se da, es Dios que se da, no solo a conocer, se da en sí mismo. Entonces, bueno, eso es solo para poner un paréntesis y pues si ya lo están grabando está bien y si no, pues la clase va a empezar ahorita porque faltan 2 minutitos para las 6. Y entonces voy a compartir en pantalla un Word que hice y que luego se los puedo pasar. Pero fíjense bien, ese Word que vamos a trabajar, ustedes lo tenemos que ir trabajando juntos ahorita. Entonces, lo van viendo ustedes y van compartiendo, van tratando de responder lo que va presentando el Word, porque lo que se intenta
no es tanto tener una introducción a la escritura con textos, sino más bien con práctica, sino viendo cómo puedo yo entrar al texto, tomarlo, entrar en cada perícopa. Perícopa ya dije que son un grupo de versículos de un capítulo, entrar, aunque sea en ese versículo, 2 versículos, 3 versículos, ya se llama perícopa, y tratar de escudriñar qué me dice a mí, o sea, qué es lo que Dios me está diciendo a mí en esos 2, 3, 4 o un versículo. Entender con toda claridad de, que si cuando vimos al inicio el esfuerzo para escribirlo, pues entonces nos damos cuenta que ese esfuerzo, su fundamento es que es Dios, no es cualquier libro de cualquier autor, es Dios el que está hablándonos, es Dios el que está dando características de Él para tener una amistad con nosotros. Es Dios, no es X persona, es Dios. Entonces, primero tengo que tener pues esa conciencia clara de qué libros estoy tomando en mis manos para saber qué voy a conocer de Dios, cuál es la pedagogía de Dios, cuál es la didáctica de Dios, cómo actúa Dios en la historia, cómo se presenta, qué quiere dar a conocernos. Y para eso lo que hay son temas, son los mismos temas que hemos ido hablando desde el principio. Dios se revela, es iniciativa de Él, luego de que se revela a quién, pues no al vacío, no al abstracto, al ser humano. El ser humano es elegido, aquí viene un tema de la elección, esta es su repetición de la clase. Después de la elección, pues se le hacen promesas, es otro tema, elección, promesas. De parte del hombre viene la disponibilidad de que si le cree, se dispone y empieza la acción del hombre a disponerse, a actuar de acuerdo a lo que Dios le va diciendo. Para eso tiene que tener claro que es Dios y que le cree. Hoy, por ejemplo, hoy tuvimos pues la lectura de hoy, para quienes han ido a misa, pues el tema del Éxodo, ¿verdad? Que si Dios está, no, eso fue ayer, que si Dios está o no está con nosotros. Si Dios está, el Masá, Meribá. Cuando vemos el contexto histórico, vemos que Masá y Meribá, como regiones existentes, no existen geográficamente. Que aquí se utiliza la raíz hebrea de Masá y de Meribá, que son palabras con raíces hebreas, o sea, el principio, que significa murmuración y sospecha. Entonces, ¿qué quiere decir lo que pasó ahí? Que no son lugares específicos, pero sí es un acontecimiento actual, donde el ser humano sospecha si Dios me oye, si Dios está, si Dios no está, por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, si Dios existiera, si no existiera. Entonces la sospecha si Dios es bueno, primero si existe y luego si es bueno o no, si quiere el bien para mí o no, o por qué me pasan las cosas que me pasan si yo no las merezco. Bueno, pues ese es un tema que abarca desde Génesis 3, de la caída de los primeros padres, se va repitiendo a lo largo de toda la historia y entonces hasta el día de hoy seguimos en la misma sospecha. Si Dios de verdad nos ama, si Dios es bueno, entonces ahí vamos viendo cómo actúa Dios. Pues Dios, a pesar de esa sospecha, sigue ahí actuando con su misericordia, con su compasión, con su ternura, porque entra un tema muy importante en toda la escritura, la alianza. Dios, después de elegir, después de prometer, ha hecho una alianza. Ese tema recorre todos los libros hasta cada uno de nosotros. Hace esa alianza que es un convenio entre dos. Nosotros somos una parte, Él es la otra, pero Él siempre permanece fiel a esa alianza, hagamos lo que hagamos. El ejemplo es Jesús con la parábola del hijo pródigo. Bueno, entonces ahí luego hay características de ese padre que espera a ese hijo despilfarrador, porque pródigo significa eso, despilfarrador. Entonces, tenemos a ese hijo que lo está esperando el padre y cómo cuando regresa
sale a su encuentro y lo reviste de dignidad humana. Nos recuerda Génesis 1 o Génesis 2, Génesis 1, diciendo que fuimos creados a imagen y semejanza. Se devuelve esa imagen que había perdido alejándose del Padre. Y también se le devuelve pues la condición de dignidad humana. O sea, el anillo, el traje, las sandalias, pues es hijo, vuelve a tener su propia condición que nunca la ha perdido, porque el padre nunca se la ha quitado. Él no la ha querido. Entonces siempre es el drama del ser humano que rechaza el amor de Dios. Bueno, entonces esos son los temas y luego entran como subtemas, podríamos decir, la misericordia, la ternura, la compasión, la cercanía, la fidelidad, todo que no es que sean atributos de Dios, es Dios mismo, es Dios mismo. Su amor es así, es misericordioso, es paciente, es compasivo, es cercano. Entonces van a decir ustedes, bueno, pero en el Antiguo Testamento hay palabras muy fuertes, como que Dios castiga, está colérico, iracundo. Bueno, es un lenguaje que utilizan específicamente los profetas para hacer cambiar a las personas, para hacerlas volver a lo que nunca nos deberíamos de ir, ¿verdad? Porque si Dios existe y es tan bueno, pues nosotros tendríamos que reconocer eso fácilmente. Pero resulta que no nos resulta tan fácil. Bueno, entonces ya haciendo esa síntesis así rapidita, porque creo que la hemos hecho muchas veces y tal vez eso es lo que les aburre a muchos, que repito, pero es para hacer énfasis en lo que debemos de fundamentar nuestra fe. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales dice, ese es nuestro principio y fundamento. Dios existe y se ha querido revelar en su designio divino al hombre. Esa es la verdad que debemos creer. Si no la creemos, pues ya nuestro fundamento está pues tambaleando, ¿verdad? Porque entonces ya será, no será, entonces ya ahí entran otros elementos. Pero Sagrada Escritura lo que hace es decir, sí existe. Y los manuscritos se escribieron con todas las dificultades porque sí es cierto, porque sí es histórico, porque no son leyendas, porque no son abstracciones, porque no son ideas y conceptos, sino Dios es una realidad cercana que acompaña a la historia de cada uno y lo que yo necesito es entenderle, escucharle, entenderle para poderle responder. Y eso es lo que hacemos en Introducción a Sagrada Escritura. Entonces voy a compartir la hojita, voy a compartir el Word, permítame un momentito para Sí, ver